Bueno, aquí les voy a enseñar la materia de química para la prueba del lunes o miércoles, porque hay un tema ahí que no se sabe bien. Si quizás haya más materia, lo más seguro es que haya más materia de la que hay. Bueno, ya lo primero que les voy a enseñar es sobre la tabla periódica, que en realidad esta materia acerca de ella habla de todo lo que tiene que ver con su historia y sus propiedades. Ustedes ya deben saber esto, porque es lo que tuvieron que disertar, y si se acuerdan de la disertación, o al menos tuvieron buena nota, para saberlo. Ya. Lo primero que revisaremos será la historia de la tabla. Este tema es la historia. En el siglo XIX, los químicos intentaron ordenar los elementos. Aquí se destacan tres científicos que lo hicieron: Johann Dobereiner, John Newlands y Dmitri Mendeleev. Dobereiner lo que hizo fue que lo clasificó en triadas, es decir, de 3 en 3, según sus propiedades similares. Newlands lo hizo en octavas, porque veía que cada 8 elementos las propiedades se repetían o algo así. Y Mendeleev fue el bacán, lo ordenó todo, como los científicos ¿cómo cacharon que era verdad esto? ¿Cómo que en realidad estaba bien? Era porque con esta tabla periódica se descubrieron 3 elementos que faltaban, los dedujeron con las propiedades y ahí lo sacaron. Bien, la tabla periódica tiene ciertas características, las cuales algunas son que los elementos se ordenan según su configuración electrónica. 1s1, después viene 1s2 y así. Los elementos se dividen en los de transición y también se dividen en los elementos representativos, disculpen. Y la tabla tiene grupos y periodos. En algunos grupos y periodos se aloja lo de transición y en los otros se aloja lo representativo. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a saber si es representativo? Lo sabemos porque su último electrón en la configuración electrónica es S o P y está en el grupo 1, 2 y del 3 al 18. Y los metales de transición son lo otro. Todo lo que sobra su último electrón es D o F y están en el grupo del 3 al 12. Los grupos y los periodos están en la tabla periódica que va hacia el lado. Todos los que son hacia el lado son el grupo y los que son hacia abajo son el periodo. Ahora les voy a contar que los elementos se dividen en metales, en no metales y también se dividen en metaloides. Los metales son buenos conductores del calor y la electricidad. Y si buscan en la tabla van a cachar de que son celestes, no sé si se ven aquí. Y bueno, en la pantalla se ven, son sólidos, menos el mercurio que el líquido. Obvio que a temperatura ambiente, pues si lo colocamos a temperatura anómala, van a ser líquidos, van a ser gaseosos. Bueno, que tienen también que forman cationes, ya que ceden electrones. Bueno, son dúctiles y también son maleables. Aquí están los metales. Los no metales no conducen bien la electricidad. Están en el lado derecho de la tabla, o sea la mayoría lo están, hay algunos que no, y son rosados. Se presentan en los 3 estados de la materia. Bueno, se quiebran con facilidad cuando son sólidos. Estos no son dúctiles, ni no tienen ni un brillo, no brillan. Son frágiles y tienden a ganar electrones. Bueno, y los metaloides son como las dos cosas juntas, y de repente se comportan como metales, de repente se comportan como no metales. Ahora vamos a ver las propiedades periódicas. Estas se clasifican en 2. Están las relaciones de tamaño, que serían el radio y volumen atómico, y también el radio iónico. Y también tenemos las relaciones de energía, que es el potencial de ionización, el electrón de afinidad y la electropositividad. Con estas características, los átomos se ordenan en la tabla. Yo lo ordeno según estas características. Aquí no explicaré todo porque hay alguna materia que falta, y esta es lo que quizás se enseñe el lunes. Aquí están las características que ya les voy a explicar ahora. Bueno, nosotros sabemos que los átomos se distribuyen en niveles, ¿cierto? Hay algunos niveles que están más cerca y otros que están más lejos del núcleo. Eso es algo básico que sabemos, ¿cierto? También sabemos que los protones atraen a los
electrones de la envoltura, ¿cierto? Aunque ¿cuáles atrae con más intensidad? Son los que están más cerca que los que están más lejos. Sin embargo, los electrones que están más lejos tienen más energía que los que están más cerca del núcleo. La atracción entre el protón y el electrón depende de la carga nuclear efectiva, que se llama. La carga nuclear efectiva es la atracción más débil. Es decir, la atracción del núcleo al último electrón. Ya, esa es una característica. Y el apantallamiento o efecto pantalla es el efecto que produce los electrones más cercanos que no dejen pasar a los otros, o si no se caerían al núcleo. ¿Cierto? Tenemos los protones que están en el núcleo, ¿cierto? Tenemos los electrones que están en la envoltura. Los atraen, ¿cierto? Los electrones que están más lejanos intentan llegar al núcleo, pero como se repelen con los otros, electrones que están más cerca no los dejan pasar. Ya, el radio atómico es la distancia que hay entre los centros de dos átomos vecinos. De repente van de a mil, van dos átomos, ¿cierto? Y este es el núcleo de uno, este es el núcleo de otro. La distancia que hay van a ser el radio atómico. Pero cuando no es la distancia, cuando hay un solo núcleo, cuando hay un solo átomo, es la distancia del núcleo al electrón más lejano. El radio que iba aumentando, entre más abajo, y entre más hacia allá, más bajo va a ser el radio. Bueno, esa es la materia. Cualquier duda me mandan un tweet, ¿cierto? O un mensaje directo si los estoy siguiendo a @manuelarias97 o por Facebook nomás. Pero yo les digo que se vayan a la segura y me lo manden por Twitter porque ahí siempre estoy conectado. Estén atentos, quizás voy a hacer una guía o algo de esto.